Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como hemos reiterado desde la introducción de este texto, hemos hablado sobre la ocasión en la cual el Señor Jesucristo le pidieron sus discípulos, uno de ellos al menos, que de alguna manera representaba a todos, que les enseñara a orar. Dijimos que la oración de Jesús era singular, era exclusiva, era única, era algo que no escuchaban permanentemente los discípulos a los rabinos de su tiempo enseñar, y por tanto les llamó poderosamente la atención la forma en que Jesús oraba. Pero la forma tenía que ver con el contenido esencial de la oración, no solo con las palabras en sí, sino con lo que contenían esas palabras. Y eso es lo que nos está enseñando entonces a través de este modelo, de este marco general, de este establecimiento de principio de lo que es la oración. Es interesante que las 3 primeras peticiones que se hacen en el versículo 2 son oraciones que tienen que ver con Dios, esencialmente con la gloria de Dios, con la grandeza de Dios, con la perfección de Dios, con el honor y la reverencia que Dios merece. Y las otras 3 tienen que ver con las situaciones que enfrentamos y que necesitamos obviamente la provisión de Dios en diferentes formas, de tal manera que Dios aparece como proveedor, como sanador, como salvador, como perdonador también de nuestros pecados en las últimas 3 peticiones, y en las primeras aparece la esencia de lo que significa el hecho de que seamos creyentes. Somos creyentes porque honramos a Dios y queremos que Él sea glorificado en todo lo que hacemos, de tal manera que es consecuente en estas 3 primeras peticiones, que son la base y el sustento de todo el resto de la oración. Ahora, como las primeras 3 peticiones tienen que ver con la grandeza y la gloria de Dios, toda oración entonces nos está enseñando como principio debe comenzar con Dios y debe terminar con Dios, en el sentido de que debe apuntar a que Dios sea honrado por medio de las peticiones que le hacemos llegar siempre y en todo momento, porque ese es el propósito de todas las cosas. Dios y su gloria son el fin supremo de todo. Eso es lo que aprendemos en la Escritura. De hecho, Dios reveló su palabra para que el hombre le conozca, para que lo honre, para que lo adore, para que le sirva en definitiva, y de esa manera el hombre mismo encuentra su razón de existir. ¿Por qué razón está aquí en la tierra? Obviamente es porque Dios ha de ser honrado a través de su vida. La introducción a esta oración muestra a Dios como Padre, Padre nuestro. Eso es lo que vimos la última vez que estuvimos acá en el estudio bíblico. Esto habla de intimidad, de una relación de intimidad, de cercanía, de confianza, como dijimos cuando pensamos en un padre y un hijo. En cuanto al hijo respecto del padre, pensamos en un acercamiento confiado a la presencia del Padre. De hecho, se puede lanzar a los brazos de su Padre siendo pequeño, sabiendo que su Padre lo va a sostener. Eso es algo que habla sobre intimidad, sobre una relación permanente e íntima. Pero también la primera petición que vamos a ver en el día de hoy presenta
a Dios como santo en esencia, y más que eso, en todo su carácter esencial. Su nombre representa todo lo que Dios es, su naturaleza, su carácter, sus atributos, de tal manera entonces que coloca en perspectiva las dos palabras, las dos frases. Primero, Padre nuestro, intimidad, relación, cercanía, confianza, y segundo, santificado sea tu nombre, que viene siendo la primera petición en cuestión, y esto nos ayuda a ver que no estamos conversando con cualquiera cuando oramos, no estamos hablando con un amigo muy cercano con el cual simplemente podemos decir lo que queramos sin tener una comprensión, una conciencia de que estamos frente al Señor santo y justo. Es bueno, ¿cierto? Y es muy cierto y adecuado saber que Dios es nuestro Padre. Eso nos da confianza y certeza, como dije, de que siempre seremos acogidos en su presencia. Sin embargo, también es bueno ser consciente de que Dios es santo, y esto nos lleva a un sano equilibrio entre confianza y reverencia. Confianza como Padre, reverencia con la primera petición que el Señor enseñó que se debía hacer: santificado sea tu nombre. Toda petición que hagamos a Dios en la oración debe estar subordinada al objetivo supremo, quiero decir, de que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido como santo. Dado que Dios no existe para satisfacer nuestros deseos o caprichos personales, sino exclusivamente Él existe como un ser glorioso, santo, perfecto, para que su nombre sea glorificado precisamente. Cuando oramos, entonces hemos de ser conscientes que al mismo Señor declaró por medio de sus profetas: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Isaías 42:8, eso se repite también de una forma un poco distinta, pero en el mismo sentido en Isaías 48:11. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria. Hay una exclusividad en ese sentido. El Señor quiere manifestarse como un ser santo a todas las personas, y lo hace, por supuesto, a través de su pueblo. Cuando oramos santificado sea tu nombre, o usamos el principio que subyace a eso, no estamos diciendo de que Dios sea más santo, porque eso es imposible. Dios es santo en perfección absoluta. No se le puede añadir un grado de santidad a Dios. Dios es santo en esencia misma y en perfección, de tal manera que cuando oramos que Dios sea santificado, no estamos pensando primeramente en que Dios sea más santo, sino que Dios sea conocido en sus cualidades como santo en todo lugar. Por tanto, cuando los creyentes se acercan a Él, al Señor, deben tratar de dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmo 29:2. También ahí hay una instrucción clara: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, es decir, que le pertenece por derecho propio. No que nosotros le estamos agregando algo a Dios, sino que simplemente estamos reconociendo lo que Él ya es. Deseando de esa manera ver que toda la tierra sea llena de su gloria. Salmo 72:19. Y aquí empezamos a vislumbrar un poquito qué es lo que significa santificado sea tu nombre. Que su gloria sea manifestada, que su gloria sea conocida en todo lugar y en todo tiempo y en todas partes, sin distinción. No a nosotros, oh Jehová, dijo el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. Y aún las peticiones que se le hacen por ayuda, por ejemplo, en última instancia son para la gloria del nombre de Dios. A ver si entendemos un poquito en términos prácticos. Cuando oramos, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos muchas veces que Dios nos saque de las dificultades en las que estamos, ¿cierto? Por eso hacemos nuestras peticiones. Pero debemos ser conscientes, y cuando vamos a Dios, el propósito es que el nombre de Dios sea santificado, es decir, que el nombre de Dios sea glorificado por medio de las peticiones que nosotros le hacemos. Ese es el punto central, el fin supremo. Lo otro es una parte del proceso, es una circunstancia. Cuando oramos por salvación de una persona, oramos para que el nombre de Dios sea glorificado en esa persona, de tal manera que la salvación es parte del proceso, pero el propósito final es que esa persona
a través de la conversión va a dar gloria y honra al nombre del Señor. Eso es el propósito final, supremo y máximo que tenemos en la oración y en todo lo que obviamente como creyentes hacemos. Todo esto entonces debe estar en nuestros pensamientos cuando decimos santificado sea tu nombre y en nuestro corazón al momento de invocar el nombre del Señor en oración. Por eso es que este modelo nos enseña muchas cosas. Podemos empezar a desglosarlo y darnos cuenta de que la oración es mucho más que palabras simplemente y que tienen que ver con la necesidad de un conocimiento más profundo del carácter de Dios. De hecho, las oraciones más lindas, más extraordinarias, más profundas y más intensas, ¿dónde las encontramos en los libros de la Biblia? En los Salmos, ¿verdad? ¿Y por qué en los Salmos? Porque evidentemente los salmistas tenían una relación, una intimidad con Dios y una práctica en su vivencia con Dios tan profunda que ellos tenían un conocimiento del carácter de Dios extraordinario. Cuando apuntan, miran hacia atrás en su oración, dicen, ellos están seguros que Dios intervendrá porque Dios ya ha intervenido en su vida en el pasado y como Dios es inmutable, siempre actuará de la misma manera. Es decir, el conocimiento de Dios es fundamental. Y entonces cuando nosotros oramos, santificado sea tu nombre, o pensamos solamente en ese hecho en nuestra oración, el propósito es que todas las peticiones que nosotros les hagamos puedan traer como consecuencia eso precisamente, que Dios sea conocido y su gloria sea manifestada. Santificado, la palabra propiamente tal, se traduce de una forma del verbo agiazo en griego, que significa apartar algo como sagrado. Esa es la primera implicancia de la palabra, de esta palabra tan especial que se traduce santificado. Apartar algo como sagrado, apartarlo para el uso sagrado solamente. En el Antiguo Testamento se hacía eso con cosas, se hacía eso con diferentes objetos, se hacía eso con lugares específicos y se hacía eso también con un día particular, ¿cierto?, que el Señor apartó para que a través de ese día fuese consagrado exclusivamente para la honra y la gloria de Dios. Tenemos varias cosas. Por ejemplo, cuando se declaraba anatema algo, esa palabra, ¿cierto?, significa maldito, pero también tiene otro significado que significa apartado o consagrado a Dios, de tal manera que era maldito todo aquel que lo tocara o lo usara para otros propósitos. Como por ejemplo lo vemos en la situación de Acán, cuando Josué pierde la única batalla en Jai, ¿recuerdan? Y fue porque Acán había tomado unos mantos babilonios y unos lingotes de oro y lo había escondido en su tienda. Y resulta que el antecedente que explica por qué fue tan terrible su pecado es el hecho de que Dios había consagrado todo eso, es decir, todo lo que iba a conquistar en Jericó, todo iba a ser consagrado exclusivamente a Dios. Y eso significa apartado para un uso sagrado exclusivamente. En ese sentido era santificado para Dios. Por tanto, cuando Acán toma eso, está tomando algo que le pertenece a Dios y que había sido dedicado exclusivamente a Dios. Y por eso, entonces, el pecado es mucho más grande todavía porque es rebelión en contra de Dios y su voluntad y su santidad. ¿Notan cómo de esa manera nosotros lo podemos apreciar en el Antiguo Testamento? Y el día del Señor, por ejemplo, que aparece ahí en Éxodo en la ley, en el decálogo, también la idea es que fuera apartado exclusivamente para el uso de honrar y glorificar el nombre de Dios. Esto es muy interesante porque cuando se trata de Dios, habla de que Dios es diferente. Cuando decimos Dios es santo, ¿qué significa? Siempre pensamos en pureza, ¿cierto? Siempre pensamos en ese sentido la santidad, pero la santidad también tiene la connotación de que es diferente, que está exaltado sobre, mucho más allá de todo lo que existe. Y esto es lo que nosotros podemos ver también, porque esta palabra se relaciona con el término doxazo, de gloria, de glorificado, de doxa, gloria significa en griego, y eulogio, que significa bendecir o alabar, hablar bien, eulogia, de ahí viene también esa palabra, de ahí, nuestra palabra española, elogiar, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con eso,
alguien que es apartado o algo que es apartado exclusivamente para un uso santo y sagrado y es digno de ser elogiado, es digno de ser bendecido, es digno de ser alabado. Y también hay otra parte de la palabra, al desglosarla, que es upso, y que significa elevar o exaltar. Noten las tres connotaciones que tiene. Apartar para un uso sagrado. Segundo, el término también implica glorificar a eso, ¿cierto? Para el uso que se le está dando sagrado. Bendecir y alabar y elevar y exaltar. Son cuatro en realidad las implicaciones que tiene el término. Por lo tanto, cuando se habla de santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, primero, que el Señor, su nombre, es absolutamente sagrado y que todas las veces que usemos el nombre de Dios, cuando vamos en oración y cuando lo usemos en cualquier contexto y circunstancia, debe ser con esa connotación, es decir, que Dios es apartado de todo aquello que es profano, que es común, que es simple y que no tiene ninguna trascendencia, que es terrenal. Todo esto está contenido en la palabra santificado. La primera acepción hace énfasis en apartar, como dije, como sagrado. Cuando el Señor dice que nuestra petición ha de ser santificado sea tu nombre, está diciéndonos que el nombre de Dios es diferente. Está exaltado mucho más allá de todo otro nombre. Está por encima de todo lo creado. Que está diciendo que no hay nada ni nadie que pueda compararse con Él. Ahí está. Incomparable también se puede decir, que tiene esa connotación. Existe en una esfera distinta y su conocimiento y sabiduría sobrepasa infinitamente todo conocimiento y sabiduría de un ser creado. Es decir, está más allá de todo. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en eso, nosotros pensamos en un abismo que hay de diferencia entre Dios y nosotros. Y entre Dios y la criatura más exaltada, como son los ángeles en el cielo, por ejemplo. Cuando los amigos de Job debaten con Job, dentro del debate, ellos dicen que los ángeles parecen como si fuesen criaturas contaminadas al compararse con el carácter de Dios. No que lo sean en sí, porque reflejan la santidad de Dios, pero sí desde el punto de vista de la diferencia que existe entre un ángel santo y el Dios santo. Hay una diferencia abismal, imposible de poder llegar a cerrar. Es imposible de que Dios se coloque al lado de un ángel. Él está mucho más arriba de eso. Y más aún, entonces, está mucho más arriba de nosotros. Y por eso es muy interesante esto si nosotros lo vemos en la aplicación práctica que le dan los apóstoles, por ejemplo, y el apóstol Pablo enseña sobre la santidad, sobre no unirse en yugo desigual y sobre muchas de estas cosas que tienen que ver con lo práctico. Él dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí lo está poniendo desde el punto de vista de apartarse del pecado sexual. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Miren. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Miren, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Estaba leyendo recién 1 Corintios 6, versículo 15 en adelante. Allí entonces está diciendo la razón por la cual nosotros llegamos a ser apartados también para un uso sagrado, incluso nuestro cuerpo. Porque el Señor lo dio para eso y cuando el Espíritu Santo viene a morar, entonces esa santidad de Dios llega también a nuestro ser y en consecuencia nunca debemos olvidar esto, que a pesar de que Dios venga a habitar a nosotros, Dios está mucho más allá de lo que nosotros somos en términos
de santidad. Dios es perfectamente santo. Por lo que entonces la acción de santificar el nombre del Señor no es procurar que sea más santo, como dije, eso es imposible. Él es santo en perfección absoluta, por lo que no podemos orar pidiendo que su nombre sea más santo. Rogar que su nombre sea santificado significa apartar su nombre de todo lo común, lo ordinario, lo profano, lo terrenal, lo humano y lo temporal. Es decir, apartarlo de todo eso. Todo lo demás tiene relación con nosotros. El nombre de Dios no tiene ninguna relación en ese sentido. Todo lo demás está a nuestro alcance, o por decirlo así, lo vemos desde una perspectiva horizontal, pero en el nombre de Dios es totalmente distinto en ese sentido. Es decir, entonces que sea santificado del nombre de Dios es el reconocimiento de que no hay nadie como Él, que está por sobre todo lo que existe y más allá de todo lo que existe. Por lo tanto, no debemos tomar su nombre a la ligera. De allí que todo lo santificado, ya sea un día, un objeto, cualquier cosa que era santificada al Señor en las Escrituras, debía usarse exclusiva y únicamente para que el nombre de Dios fuera honrado, estimado, apreciado, percibido por los demás, reverenciado y adorado como infinitamente santo. Eso era el carácter distintivo entonces del pueblo. Ser santos porque yo soy santo. Es decir, hay una relación de causa y efecto. La causa es el Señor, el efecto es que aquello que Él causa a través de la conversión, la transformación, la nueva naturaleza que nos da, también entonces nos parecemos a Él. El efecto es similar a la causa en ese sentido. Y entonces se está diciendo que Él es diferente y apartado de todo y está sobre todo, y en consecuencia nosotros somos también objetos en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, de su gracia, y en consecuencia debemos reflejar lo que nuestro Señor es. Yo estoy convencido de que uno aprende también más a través de los ejemplos. Son ilustraciones, son especies de ventanas que permiten ver un poquito la luz a lo que estamos diciendo. Y quiero que vayamos a 2 ejemplos de la Biblia porque nos van a ayudar mucho más, van a abrir mejor nuestros ojos para entender lo que estamos diciendo. El primero es uno del Antiguo Testamento y lo encontramos en Números capítulo 20. Vamos a ver el texto y ahí nos vamos a dar cuenta, porque es un ejemplo de lo que significa santificar o no santificar en este caso el nombre del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Miren lo que dice: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Le da una orden y le dice que si tú cumples eso, entonces va a brotar agua de la peña y aquellos que reclaman van a tener la saciedad en cuanto a su necesidad. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ya se ve que su ánimo no era el mejor, estaba sobrepasado por sus emociones, de tal manera que había rabia todavía en el corazón de Moisés por la murmuración del pueblo. Entonces alzó Moisés su mano
y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación en sus bestias. Noten que Dios le había dicho que hablara a la peña. Moisés la golpeó y la golpeó con ira, con rabia, y a pesar de eso el Señor proveyó igualmente agua para el pueblo. Sin embargo, versículo 12, y aquí está la reacción de Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, miren, para santificarme delante de ellos o delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Un ejemplo de no santificar el nombre de Dios. Moisés se equivocó el rumbo. Por esa ira que lo sobrepasó, él hizo lo que Dios no le dijo que hiciera, y en consecuencia, ¿qué es lo que produjo esa acción de Moisés? No solo el hecho de que él no pudiese entrar a la tierra prometida, sino el hecho de que toda la congregación vio que Moisés no había santificado el nombre de Dios porque no había obedecido cabalmente a lo que Dios le había dicho. Y aquí empezamos a ver en términos prácticos qué es lo que significa santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios significa recibir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Moisés no lo hizo. Y entonces, en lugar de quedar una imagen del Dios vivo y verdadero correcta dentro del pueblo, se distorsionó esa imagen. Y por eso Dios le dice de esta manera: por cuanto no creísteis en mí. No en el sentido que no tenían fe correcta en Dios, sino en el sentido de que no creyeron lo que Dios le había dicho, que era suficiente con hablarle a la peña y entonces Él le daría agua a la congregación. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme, se fijan, delante de los hijos de Israel. No que Dios fuese más santo, como dijimos, sino por el hecho de que Dios fuese conocido como santo por medio de la acción de Moisés. ¿Quién tenía el deber de santificar a Dios por medio de la obediencia? Moisés y Aarón, y no lo hicieron. Y eso tuvo consecuencias para él y también para la congregación. Y este versículo 13 son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Pero aquí hay una cosa interesante, y Dios se santificó en ellos. Es decir, a pesar del fracaso de Moisés, a pesar de que Moisés no honró a Dios como debía ser honrado, lo que significa en este sentido santificar el nombre de Dios, Dios sí se santificó a sí mismo por medio del juicio que ejecutó y que emitió sobre Moisés. Entonces, lo que nos está diciendo y lo que nos está enseñando aquí de este incidente, aprendemos que la obediencia a la palabra de Dios es una forma en que el nombre de Dios es santificado. Lo contrario produce la desobediencia. Por lo tanto, la oración, cuando decimos santificado sea tu nombre, lleva implícito ¿qué cosa también en la persona que ora? Un compromiso. Un compromiso, porque Dios va a responder ¿cómo? A través de que nosotros obedezcamos su palabra. Y en la medida en que obedezcamos su palabra, su nombre va a ser conocido como santo, va a ser glorificado. ¿Lo ven? Este es un ejemplo en el sentido negativo. Lo que Dios ordena en su palabra es ley para cada uno de nosotros los creyentes y santificamos su nombre cuando nos sometemos a dichas ordenanzas con gozo en nuestro corazón. Allí Dios es exaltado, allí Dios es conocido como debe ser conocido. Cuando desobedecemos, distorsionamos la imagen de Dios, el carácter de Dios, y por tanto estamos fallando, como en este caso específico. El segundo ejemplo es del Nuevo Testamento. El segundo ejemplo del Nuevo Testamento, y obviamente es el ejemplo estándar, el ejemplo más importante que tenemos de el Señor Jesucristo. Vamos a Juan, capítulo 12.
Versículo 20 en adelante, vamos a ver solamente algunos versículos, pero aquí ya podemos empezar a entender qué momento estaba llegando, qué circunstancia específica estaba llegando a su cumplimiento, y que no era otra cosa que lo más importante. Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante, que no era otra cosa que era el propósito por el cual el Señor había descendido del cielo y había tomado nuestra naturaleza humana. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Miren lo que el Señor responde. Parece que no tiene nada que ver con lo que ellos preguntan. Ellos llevan el mensaje de los griegos y le dicen: Señor, ellos te quieren ver. Pero Jesús le responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí vemos el contexto en el cual se dio. Estaba llegando el momento en que la cruz ya no era solo una sombra, sino una realidad. Estaba mucho más cerca. Y de hecho, de ahí en adelante, varias veces se repite: ha llegado la hora, o la hora ha llegado, esta es la hora, hablando precisamente del momento de la cruz. Allí apuntaba todo. Ahora, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Está hablando de su propia muerte. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Noten otra vez el mismo concepto. Mas para esto he llegado a esta hora. Miren lo que pasa con el Señor allí. Sus sentimientos y emociones se están bulliendo dentro de su corazón. Es decir, hay un tumulto de sentimientos y emociones y pensamientos dentro de su ser, porque el Señor veía mucho más cerca el hecho de la cruz, y no era una circunstancia más. No era una situación más donde iba a ser rechazado por algunas personas, por algunos hombres, sino, como bien sabemos, iba a recibir sobre sí la justa ira de Dios que nosotros merecíamos, y eso no era algo tan simple de poder asimilar. Por eso, ahora está turbada mi alma. Pero luego responde: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. En absoluto, no voy a poder pedir, ni está en mi ser pedir que sea librado de esta hora. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la cual he descendido del cielo. Para esto he llegado a esta hora. Y entonces, miren cómo conecta esta hora, ese evento extraordinario de la cruz, el hecho de que la ira del Padre iba a estar sobre él en ese momento, con el versículo 28. Padre, y esa es su oración: glorifica tu nombre. Que tu nombre sea santificado, Señor. ¿Y cómo va a ser santificado el nombre de Dios? Que el Hijo se entregue a sí mismo en sacrificio por los pecadores. Ahora, noten, Dios le da una orden a Moisés, le dice: haz esto. Y entonces van a fluir aguas para todos y todos van a saciarse. Moisés no lo hace. Y entonces distorsiona el nombre de Dios, el carácter de Dios dentro de la congregación de Israel. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? A pesar de que Él tenía que pagar un alto precio, un altísimo costo, Él dice: Padre, glorifica tu nombre. Para esto he llegado hasta ahora. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que se haga la voluntad del Padre. Porque la voluntad, si se hace la voluntad del Padre, entonces el nombre del Señor va a ser glorificado. Y ese era el propósito sublime que estaba en el corazón de Jesús. Él reconoce la turbación interior que provoca el hecho de saber que estaba a punto de enfrentar la cruz y recibir sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y como Él se puso en nuestro lugar, entonces Él lo iba a recibir. Y por esa razón, entonces dice: Padre, glorifica tu nombre. Yo no me voy a escabullir de esta responsabilidad. Para esto he venido, para esto he llegado. Y entonces
el costo que tenga que pagar va a ser para que tu nombre sea glorificado. ¿Ven lo que está diciendo? Aprendemos de este ejemplo que el nombre de Dios es santificado cuando estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar para que Dios sea honrado, a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. A través de las decisiones que tomamos. Vamos a pagar un costo por eso. Bueno, no importa, porque Dios será glorificado a través de eso. ¿Por qué sabemos que Dios será glorificado? Porque esa es la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. No tenemos que indagar tanto para saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ha sido ya revelada. Lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras y entonces darnos cuenta de qué es la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros paguemos un precio también por honrarlo coherentemente como hijos del Señor. ¿Y qué significa eso? Poner los planes y los propósitos de Dios en primer lugar, como prioritarios, antes que lo que nosotros queramos. Cuando sacamos la vista de nosotros y renunciamos conscientemente a nuestro propio bienestar para obedecer al Señor, estamos procurando que su nombre sea santificado. Y es muy bueno entender esto, entender las razones que hay por las cuales se nos da esa petición como principio esencial cuando oramos, porque de eso se trata todo al final. No se trata de nosotros, se trata del Señor y su gloria. No se trata de nuestro bienestar, se trata de la honra y la gloria de Dios. Ahora, sabemos entonces que la obediencia a la palabra de Dios santifica el nombre de Dios. Sabemos lo segundo, que el pagar un costo para que Dios cumpla su plan y su propósito es santificar el nombre de Dios por el ejemplo del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver en tercer lugar cómo o dónde se origina o dónde ha de originarse esencialmente ese proceso, dónde nace ese proceso de que el Señor sea santificado, el nombre del Señor sea santificado. Vamos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, un texto bien conocido que se utiliza normalmente cuando se trata de defender la fe o hacer apología, como decimos normalmente en términos teológicos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y esta es la instrucción de Pedro. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, aquí en la primera parte es donde Pedro dice dónde ha de comenzar ese deseo, ese anhelo, porque es una petición a Dios para que Él santifique su nombre a través de lo que nosotros somos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí está la causa que subyace a todas las acciones nuestras. Aquí está la parte íntima, la parte interna, que es lo más importante. En vuestros corazones. De esta manera, Pedro apuntaba al lugar donde se debe originar el proceso de santificar el nombre de Dios. Y no es otra cosa que ser conscientes de la presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser. Y ahí es donde otra vez juntamos dos cosas. Primero, el hecho de que Dios es nuestro Padre, pero también en lo segundo, que el hecho de que Dios mora en nuestros corazones. Y si Dios mora en nuestros corazones, entonces somos conscientes de la presencia de Dios permanentemente en nosotros. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Bueno, cuando lo primero que se consagra a Dios es el corazón. Es la parte, la esencia misma de lo que somos. La parte del alma, como nosotros normalmente le llamamos, del espíritu nuestro. Allí se santifica a Dios en primer lugar. De allí procede todo lo demás, porque de lo contrario, lo demás no es más que ritual y ceremonial. Pero cuando se trata del corazón, entonces nos damos cuenta que allí comienza, allí nace el proceso de santificación del nombre de Dios.
Es ser consciente de la presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser. La santificación del nombre de Dios no comienza, como dije, en nuestros actos externos, sino en nuestro corazón. Un corazón santificado es uno adecuado para que el nombre de Dios sea santificado. Allí está la parte más profunda que nos enseña la palabra de Dios, donde debe habitar primeramente ese anhelo, ese deseo de que Dios sea santificado. Hay una palabra latina que yo no sé si han leído algún libro por ahí quizás o lo han escuchado a través de alguna exposición por internet, que es coram Deo. Y es una doble palabra, ¿cierto? Que son dos palabras, quiero decir, latinas. Y tienen que ver con como en la presencia de Dios, el rostro de Dios, coram Deo, delante de Dios. Todas estas son acepciones de lo que significa la palabra. Y se usa para describir algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Y cuando se dice que los reformadores apuntaban a que había que vivir coram Deo, significa que ellos estaban apuntando al hecho de que nuestra vida debe ser tan transparente que podamos estar siempre conscientes de que Dios está presente en todo momento y que todo lo que somos y todo lo que hacemos está siempre sin velo delante de Dios y Dios está consciente de lo que somos. Por tanto, vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. Eso es en definitiva a lo que apuntaban. Y de esto se trata la santificación. Nosotros decimos, ¿cómo en términos prácticos podemos procurar que el nombre de Dios sea santificado? Esta es una forma que podemos hacerlo, ser conscientes siempre de que estamos constantemente en la presencia de Dios. El mismo Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, dan vuelta a su Biblia una hoja más atrás y van a encontrar este texto. Y otra vez, allí encontramos la relación que existe entre ser consciente de la presencia de Dios siempre con nosotros y en nosotros. Hay una instrucción, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparen sus mentes, significa, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y aquí el versículo 17 es el que apunta a lo que estamos viendo. Y si invocáis por Padre, eso es lo que hacemos, ¿cierto?, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí estamos hablando de otro de los atributos de Dios, que es su justicia. Miren lo que dice. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es ser consciente de que estamos en la presencia de Dios constantemente, en todo momento y en toda circunstancia. No hay una milésima de segundo en que no estemos delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos está instruyendo? Condúcete en temor entonces, pero ese temor va a venir cuando somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, en consecuencia, vamos a santificar el nombre de Dios. Pedro presenta a Jesús como Padre aquí, que también el Padre Nuestro lo presenta, y como juez en el sentido de que Él es el que no hace acepción de personas en el momento de juzgar, que va a juzgar justamente, en otras palabras, y por tanto, tenlo como Padre, en esa confianza con Él, pero nunca te olvides que también es tu juez. Y en ese sentido, entonces, santifica al Señor, tu Dios, en tu corazón. ¿Notan? Esto es muy significativo. David lo dijo de esta manera. A Jehová he puesto siempre delante de mí, Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, siempre estoy en la presencia de Él. Él está siempre presente en todo momento y circunstancia, de tal manera que soy consciente de aquello.
Si vivimos siempre conscientes de la presencia de Dios en nosotros cada día, estaremos santificando el nombre de Dios en todas las áreas de nuestra existencia, porque ese es el propósito final. En todas las áreas de nuestra existencia, santificar el nombre de Dios. Porque una existencia que santifica el nombre de Dios se caracteriza inevitablemente por la obediencia en todos los aspectos de la vida. Así exhortó Pablo a los Corintios. Si pues comed o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Ven? Incluso la comida, incluso la bebida la coloca allí como algo, nosotros podríamos verlo como algo frugal, algo superficial, sin mayor importancia, pero está diciendo, aún eso debe glorificar el nombre de Dios. Aún la acción de comer o la acción de beber debe honrar al Señor. Debes estar pensando en cómo santificar su nombre de esa manera. En otras palabras, vivir toda la vida en la presencia de Dios es vivir en integridad. De tal manera que el nombre de Dios es santificado por medio de lo que somos y la manera en cómo ordenamos nuestra vida. Ser consciente de la presencia de Dios es vivir bajo el conocimiento de quién es Dios, que Él es omnipresente y está en consecuencia con nosotros en todo momento y no hay lugar donde nosotros podamos estar lejos o apartados de la vista del Señor, y además que Dios es omnisciente, es decir, que Dios conoce aún la intención más profunda de nuestro corazón, con la cual hacemos las cosas antes que nosotros hagamos lo que hacemos. Y también es vivir consciente de que Él es soberano y que su voluntad es lo que mejor nosotros debemos hacer. Debemos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos a través de la manera en cómo vivimos. Los creyentes santificamos el nombre de Dios al vivir de una manera determinada en esta tierra. Pablo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perdón, el Señor Jesucristo dijo eso cuando habló de que era la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante del mundo incrédulo, ¿cierto? Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. Los creyentes también santificamos el nombre de Dios al confesarlo, Mateo 10:32. Al confiar en Él, Salmo 33:21. Al negarnos a profanarlo, al amarlo, al honrarlo, es decir, en todas las cosas donde Dios sea primero en nuestros pensamientos y acciones, entonces estamos honrando el nombre de Dios. Ahora hemos puesto el énfasis en santificado. Y ahora, para la parte conclusiva de este estudio, quiero colocar el énfasis en la palabra nombre. Santificado sea tu nombre. Bíblicamente esta palabra se usaba para mucho más que identificar a alguien como nosotros lo usamos en el día de hoy. El nombre de Dios se usa en la Biblia para describir todo su ser, su naturaleza, sus atributos, su carácter esencial. De tal manera que cuando Dios habla de su nombre, habla de todo lo que Dios es, al menos todo lo que Él ha querido que nosotros conozcamos de Él. Yo quiero que vayamos para entenderlo mejor, a uno de los profetas menores, el profeta Daniel, y vayamos a la oración que él hizo, consciente precisamente de esto, de que el nombre de Dios debía ser glorificado. Capítulo 9 de Daniel 9, versículo 18 y 19. La petición que él hace es para que el Señor los perdone por los múltiples pecados que hicieron como pueblo al rebelarse en contra de Él, al pecar flagrantemente en contra de Dios. Pero el propósito está más allá que la petición que hace. El propósito es que el nombre de Dios sea exaltado. Versículo 18.
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado, ¿qué cosa? Tu nombre. Allí está la urgencia de la oración, la necesidad de la oración. Señor, allí es invocado tu nombre en ese lugar y mira cómo estamos. Producto, obviamente, como consecuencia de su pecado. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. ¿Por qué? Por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Entienden qué es lo que le daba el carácter especial, particular a los judíos? No era el hecho que fueran judíos, sino el hecho de que era el pueblo de Dios. Y el nombre de Dios entonces estaba allí, habitaba de una manera particular. Todo el ser de Dios estaba involucrado en el hecho de santificar a ese pueblo. Y por eso cuando ese pueblo se rebela, entonces está haciendo todo lo contrario. En lugar de santificar el nombre de Dios, está desprestigiando el nombre de Dios y está desfigurando el carácter de Dios en medio de los pueblos paganos circunvecinos. Y entonces Daniel ora, consciente de que eso no puede ser, y le dice, Señor, si perdonas a este pueblo, perdónalo por amor a ti mismo. Porque en realidad, si este pueblo se vuelve a ti, tu nombre va a ser santificado. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Pero el énfasis está en tu nombre, Señor. En el monte Sinaí, en el Horeb, donde Moisés va a hablar con Dios, en el capítulo 33 de Éxodo, allí ocurre algo bien especial. Yo quiero que vayamos ahí, a ver si tenemos el tiempo, no vamos a poder quizás detallar mucho, pero solo para mencionar esto, capítulo 33, versículo 18, Moisés le hace varias peticiones a Dios y Dios le dice, yo voy a estar contigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no te preocupes, mi presencia va a ir contigo. Y luego le hace la última petición en el versículo 18, 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo último que pidió Moisés. Y el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia, el que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Miren lo que le dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo quiero que hagan la asociación, mi nombre, mi gloria. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Y qué hizo? Capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es lo que estaba haciendo la asociación que hacía Dios? Su gloria equivalente a su nombre. Su nombre es equivalente a su carácter. Por lo tanto, cuando pasa delante de Moisés, él mismo proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos atributos allí? De tal manera que el nombre de Dios está asociado con su gloria y su gloria está asociada con su carácter. Por lo tanto, cuando el Señor dijo que no tomarás mi nombre en vano, estaba hablando de algo muy importante en ese mandamiento. Estaba diciendo, no puedes tomar mi nombre en vano. ¿Por qué? Por una cosa lógica, porque en mi nombre está contenido todo lo que soy, mi naturaleza, mi carácter, mis atributos. Al menos de la perspectiva de cómo se revela a nosotros. Ahora, ¿lo notan? Hay una relación entre el nombre de Dios, entre la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo al Padre en su oración sacerdotal, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, en Juan 17:6, estaba diciendo
que lo había revelado la verdadera naturaleza de Dios y su carácter. Eso es lo que estaba diciendo. Yo les dije a los demás y les enseñé quién eras tú. De hecho, a través de mi propio carácter estaba enseñando quién eras tú. Padre, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El salmista David en el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los nombres de Dios que se revelan en las Escrituras identifican la variedad de sus gloriosos atributos. Elohim, por ejemplo, el nombre plural que se utiliza para Dios, habla del Dios trino y lo describe como el creador en Génesis 1:1. De allí comienza a usarse el término. Después hay otros términos que hemos usado, los que participaron conmigo en la Academia Teológica se acordarán, recuerdan cuando hablamos del carácter de Dios, de los atributos de Dios, hablamos también de los nombres de Dios. El Yom, por ejemplo, Dios Altísimo, lo presenta como el gobernante soberano del universo. Yo soy el que soy, como el que existe eternamente por sí mismo. Éxodo 3, versículo 14. Jehová Jireh, el Señor proveerá, como quien suple las necesidades de sus hijos. Génesis 22, 14. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, como el rey bajo el cual marcha su pueblo. Y así podemos mencionar una serie de otros nombres asociados al Dios, al carácter de Dios, al nombre de Dios, que nos ayudan a poder entender que cuando se dice santificado sea tu nombre, se está hablando precisamente del Dios de la Biblia y no de Dios en términos genéricos, no de Alá, ni ninguno otro de los dioses, ¿cierto?, que están tan en boga en el día de hoy. Ahora, si alguien quiere indagar más, por ejemplo, porque ya no tenemos más tiempo, pero también del Señor Jesucristo se utilizan muchos nombres y cada uno de esos nombres que se le dan al Señor Jesucristo tienen que ver con, vamos a decir que son nombres relacionales, porque tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Los otros 6 metáforas que se utilizan en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, lleva mucho fruto. Es decir, hay muchos nombres que se utilizan. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que tienen que ver con lo que Dios hizo a través de la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando santificamos el nombre de Dios, estamos también santificando el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Por lo tanto, no es una cosa así nada más. Podemos pasar simplemente por arriba y decir, como muchas veces repite la gente, santificado sea tu nombre. Pero otra cosa es entender lo que el Señor quiso transmitir a través de esa enseñanza. Padre, muchas gracias por darnos otra vez la oportunidad de estar reunidos en tu precioso nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, para que podamos entender un poco mejor. Pero, Padre, yo te ruego específicamente que más que una comprensión intelectual podamos traspasarlo a una vida que es vivida delante de tu rostro, siempre, permanentemente, consciente de quién eres tú, para que no solo oremos, sino seamos conscientes a quién estamos orando. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.